Bienvenidos. Hoy prepárense porque vamos a adentrarnos en un territorio lleno de drama, rumores y sobre todo mucha tensión. Como ya lo vieron en el título, vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, esa expareja que nos robó el corazón con su química explosiva en Senkalkam, y que aparentemente sigue generando titulares por la tensión que se respira entre ellos. Así que si son fans de estos dos talentosísimos actores turcos, o simplemente aman un buen drama detrás de cámaras, quédense porque este vídeo les va a encantar. Antes de que nos sumerjamos en este mar de chismes y especulaciones, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Y recuerden que su apoyo es lo que nos motiva a seguir trayéndoles contenido fresco y entretenido. Ahora sí, vamos al grano. Hande Erçel y Kerem Bürsin. Dos nombres que al juntarse evocan recuerdos de romance, pasión y una serie que conquistó corazones en todo el mundo, Senkalkam. Su relación, tanto en la pantalla como fuera de ella, fue un auténtico cuento de hadas moderno. Todos quedamos prendados de su química, de sus miradas cómplices y de ese amor que parecía traspasar la pantalla. Pero como muchos cuentos de hadas, este también tuvo un final, y uno que al parecer, no fue precisamente feliz para todos. Después de un tiempo juntos, Hande y Kerem anunciaron su separación, dejando a miles de fans con el corazón roto y llenos de preguntas. ¿Qué pasó? ¿Por qué se terminó? Las especulaciones no tardaron en surgir, desde incompatibilidad de agendas hasta supuestas infidelidades. La verdad, como suele ocurrir en estos casos, quedó guardada bajo llave entre ellos dos. Pero lo que sí ha quedado evidente, al menos para el ojo público, es que la relación entre ellos, después de la ruptura, no es precisamente cordial. Y aquí es donde entra la famosa tensión explosiva que mencionamos en el título. A lo largo de este vídeo vamos a analizar algunos momentos clave que han alimentado estos rumores y a tratar de entender qué es lo que realmente está pasando entre Hande y Kerem. Uno de los primeros incidentes que desató las alarmas ocurrió durante una entrega de premios. Ambos coincidieron en el evento pero evitaron cruzarse miradas en todo momento. Según testigos, la tensión en el ambiente era palpable. Incluso hubo quienes afirmaron que sus respectivos equipos de seguridad hicieron todo lo posible para mantenerlos separados. ¿Simple casualidad o una estrategia premeditada para evitar un encuentro incómodo? La respuesta, una vez más, la tienen ellos. La mera idea de que sus equipos de seguridad se involucren ya pinta un cuadro bastante elocuente, ¿no creen? Es como si anticiparan que un encuentro casual podría detonar una bomba de emociones reprimidas. Imaginen la logística detrás de esa estrategia: coordinar horarios de llegada y salida, asegurarse de que no estén en el mismo pasillo al mismo tiempo, todo un operativo digno de una película de espías. Y por supuesto alimenta aún más las especulaciones. ¿Qué tan mala tuvo que ser la ruptura para que lleguen a esos extremos? Otro momento que generó controversia fue una entrevista que concedió Hande poco después de la ruptura. Si bien no mencionó directamente a Kerem, sus declaraciones fueron interpretadas por muchos como una indirecta hacia su expareja. Habló de la importancia de la honestidad en una relación y de la necesidad de rodearse de personas que te aporten positivamente. Una sutil manera de expresar su decepción con Kerem. Es difícil saberlo con certeza, pero las redes sociales se incendiaron con debates y análisis de cada una de sus palabras. Y es que en el mundo del espectáculo cada palabra cuenta, cada silencio grita. Los fans son como detectives buscando pistas ocultas en cada declaración, interpretando cada gesto como una señal secreta. La entrevista de Hande fue como echar leña al fuego, avivando las llamas de la especulación y dando pie a todo tipo de teorías. Algunos la defendieron, argumentando que tenía todo el derecho a expresar sus sentimientos. Otros la criticaron, acusándola de ser indirecta y de alimentar el drama. En fin, un verdadero caos en las redes. Por supuesto, las redes sociales han sido un campo de batalla donde los fans de ambos han defendido a sus ídolos a capa y espada. Hashtags como #team Hande y #team Kerem se volvieron tendencia, y los comentarios, tanto a favor como en contra, inundaron las publicaciones de ambos actores. Una verdadera guerra virtual que refleja la pasión y el fervor que despiertan Hande y Kerem en sus seguidores. ¡Ay, la pasión de los fandoms! Es algo digno de estudio. Son capaces de defender a sus ídolos con uñas y dientes, de crear teorías conspirativas elaboradísimas y de movilizarse en masa para apoyar sus proyectos.
En este caso, la división entre Almohadilla Team Ande y Almohadilla Team Kerem fue tan marcada que llegó a niveles de toxicidad preocupantes. Se insultaban, se acusaban mutuamente y creaban memes ridiculizando al otro. Es importante recordar que al final del día, son solo actores interpretando personajes y que no vale la pena llegar a esos extremos por defenderlos. Pero ¿quién le dice eso a un fan apasionado, verdad? Pero más allá de los rumores y las especulaciones, es importante recordar que Ande y Kerem son, ante todo, personas. Personas con sentimientos, con heridas y con el derecho a llevar su vida privada de la manera que consideren más conveniente. Es fácil caer en la tentación de juzgar y opinar sobre sus decisiones, pero debemos recordar que no conocemos todos los detalles de su relación y que al final del día, solo ellos saben la verdad. Y es que detrás de las cámaras del glamour y la fama, hay seres humanos de carne y hueso con sus propias luchas, inseguridades y vulnerabilidades. Es fácil olvidar esto cuando los vemos en la pantalla o en las revistas, pero es fundamental recordarlo. Tienen derecho a equivocarse, a tomar decisiones que no nos gusten y a vivir su vida como mejor les parezca. Juzgarlos sin conocer toda la historia es injusto y sinceramente cruel. Ahora, quiero que reflexionemos un poco sobre la presión que deben sentir estas figuras públicas. Imaginen que cada aspecto de su vida, desde su trabajo hasta sus relaciones personales, es analizado y criticado por millones de personas en todo el mundo. Es una carga enorme y es comprensible que en ocasiones reaccionen de maneras que quizás no sean las más acertadas. La fama tiene un precio muy alto. Pierdes tu privacidad, te conviertes en blanco de críticas constantes y tienes que lidiar con la presión de mantener una imagen pública impecable. Es como vivir en una pecera, donde todos te observan y juzgan cada movimiento. Esta presión puede afectar la salud mental, provocar ansiedad y depresión, y dificultar la construcción de relaciones sanas y duraderas. Es importante ser empáticos y comprender que estas figuras públicas también sufren y que merecen nuestro respeto. Además, la industria del entretenimiento es conocida por su competitividad y por la constante presión por mantener una imagen pública impecable. Esto puede llevar a situaciones de estrés y ansiedad que inevitablemente afectan las relaciones personales. Es por eso que debemos ser cautelosos al juzgar a Ande y Kerem, y tratar de entender que están lidiando con una serie de desafíos que nosotros, como simples espectadores, quizás no podemos comprender completamente. La competencia es feroz, los contratos son volátiles y la imagen pública es fundamental para conseguir trabajo. Esta presión constante puede generar un ambiente tóxico y dificultar la construcción de relaciones genuinas. Además, la industria del entretenimiento está llena de rumores, chismes y escándalos, lo que puede añadir aún más estrés a la vida de estas figuras públicas. Es importante recordar que son seres humanos y que merecen nuestro apoyo y comprensión. Volviendo al tema de la tensión entre ellos, es evidente que algo pasó. No podemos afirmar con certeza qué fue, pero las señales están ahí. La evitación en eventos públicos, las indirectas en entrevistas y el silencio en las redes sociales son indicativos de que la relación entre Ande y Kerem no es precisamente amistosa. Los hechos hablan por sí solos. Cuando dos personas que solían ser inseparables de repente evitan cruzarse en público, cuando sus declaraciones se llenan de indirectas y cuando el silencio se convierte en su principal arma de comunicación, es evidente que algo no está bien. No sabemos los detalles, pero las señales son claras. La relación entre Ande y Kerem está lejos de ser amistosa. Sin embargo, también es posible que estén tratando de protegerse el uno al otro, evitando alimentar aún más los rumores y las especulaciones. Quizás con el tiempo decidan hablar abiertamente sobre lo que sucedió y aclarar todos los malentendidos. O quizás simplemente prefieran mantener el silencio y seguir adelante con sus vidas. El silencio también puede ser una forma de protección. Quizás están tratando de evitar que los medios de comunicación sigan alimentando el drama y prefieren mantener su vida privada alejada del ojo público. También es posible que estén esperando el momento adecuado para hablar, cuando se sientan más cómodos y preparados para enfrentar las preguntas y las críticas. O quizás simplemente prefieran no hablar nunca y dejar que el tiempo cure las heridas. Solo ellos saben la verdad. Lo que sí es seguro es que la historia de Ande y Kerem seguirá generando interés y expectación. Su talento, su carisma y la química que demostraron en Senkalkam los han convertido en dos de los actores turcos más queridos y seguidos en todo el mundo. Y como ocurre con todas las grandes historias de amor, su final, aunque doloroso para muchos, seguirá siendo objeto de debate y análisis durante mucho tiempo.
Su relación fue como un cuento de hadas moderno que cautivó a millones de personas en todo el mundo. La química entre ellos era innegable y su historia de amor parecía perfecta. Por eso su separación fue tan dolorosa para muchos fans. Su historia seguirá siendo recordada y analizada durante mucho tiempo, como ocurre con todas las grandes historias de amor. Ahora, quiero compartir con ustedes mi opinión personal sobre este tema. Creo que es importante respetar la privacidad de Hande y Kerem y no caer en la tentación de alimentar los rumores y las especulaciones. Debemos recordar que son personas que están pasando por un momento difícil y que merecen nuestro respeto y comprensión. Como sociedad, debemos aprender a respetar la privacidad de las personas, especialmente de las figuras públicas. Tienen derecho a vivir su vida sin ser constantemente juzgadas y criticadas. En lugar de alimentar los rumores y las especulaciones, deberíamos enfocarnos en apoyar sus carreras profesionales y en celebrar sus logros individuales. También creo que es importante separar la imagen pública de la realidad. Lo que vemos en las revistas, en las redes sociales y en las entrevistas no siempre refleja la verdad. Es fácil dejarse llevar por las apariencias y creer que conocemos a estas personas, pero la realidad es que solo vemos una pequeña parte de sus vidas. Las figuras públicas construyen una imagen pública que no siempre coincide con su realidad. Lo que vemos en las revistas y en las redes sociales es solo una pequeña parte de sus vidas. Es importante recordar que son seres humanos y que tienen derecho a tener una vida privada. Finalmente, creo que es importante recordar que el amor, en todas sus formas, es complejo y que las relaciones, incluso las más exitosas, pueden terminar. No debemos juzgar a Hande y Kerem por su separación, sino celebrar los momentos felices que compartieron y desearles lo mejor en sus futuros proyectos. Las relaciones son complejas y pueden terminar por muchas razones. No debemos juzgar a las personas por sus decisiones personales, sino celebrar los momentos felices que compartieron y desearles lo mejor en sus futuros proyectos. Y hablando de proyectos futuros, ambos están trabajando en nuevas series y películas que prometen ser un éxito. Hande sigue demostrando su talento como actriz y se ha convertido en un referente de la moda y la belleza. Kerem, por su parte, continúa conquistando corazones con su carisma y su atractivo. Ambos tienen un futuro brillante por delante y estoy segura de que seguirán cosechando éxitos en sus carreras. Así que en lugar de centrarnos en la tensión entre ellos, quizás deberíamos enfocarnos en celebrar sus logros individuales y en apoyar sus carreras profesionales. Al final del día, son dos personas talentosas que merecen nuestro reconocimiento y respeto. Deberíamos enfocarnos en celebrar sus logros individuales y en apoyar sus carreras profesionales. Son dos personas talentosas que merecen nuestro reconocimiento y respeto. La tensión entre ellos es solo un pequeño capítulo en sus vidas y no debería eclipsar sus logros profesionales. Bueno, mi gente hermosa, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis sobre la famosa tensión explosiva entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Recuerden que este es solo un punto de vista y que la verdad, como siempre, es mucho más compleja. En resumen, hemos hablado de su relación, de su separación, de los rumores y las especulaciones, de los momentos clave que han alimentado la tensión entre ellos y de la importancia de respetar su privacidad y apoyar sus carreras profesionales. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido que les guste y les entretenga. Ahora, quiero leer sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes sobre la tensión entre Hande y Kerem? ¿Creen que realmente existe o que todo es producto de la imaginación de los medios? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios. Me encanta leerlos. Y antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo, mi gente hermosa. Les mando un beso enorme y les deseo un día maravilloso. Ciao.